En la audiencia, marido se rió al ver esposa callada, pero cuando ella encendió el proyector, el aire acondicionado del juzgado familiar número 23 de la Ciudad de México zumbaba con un ruido constante que se mezclaba con el murmullo nervioso de las personas que esperaban su turno. Era un martes de octubre, y la lluvia de la temporada había comenzado temprano ese año, dejando las ventanas del edificio empañadas y creando una atmósfera pesada que parecía presagiar lo que estaba por venir. María González se ajustó la blusa blanca que había elegido cuidadosamente para esta ocasión. No era casualidad que hubiera optado por ese color. Había leído en alguna parte que el blanco transmitía inocencia y pureza, cualidades que necesitaría proyectar hoy más que nunca. Sus manos, ligeramente temblorosas, sostenían una carpeta de cuero café que contenía documentos que había estado organizando durante los últimos 6 meses. Cada papel, cada fotografía, cada registro bancario había sido revisado meticulosamente con la ayuda de su hermana Sofía. A su lado, Sofía González Ramírez, abogada especializada en derecho familiar con 15 años de experiencia, revisaba por última vez sus notas. A los 39 años, Sofía había construido su reputación defendiendo a mujeres que, como su hermana, habían sido subestimadas por esposos poderosos. Su traje sastre negro y su cabello recogido en un chongo impecable le daban un aire de autoridad que contrastaba dramáticamente con la apariencia más modesta de María. ¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?, le susurró Sofía al oído, aunque ambas sabían que ya no había vuelta atrás. Una vez que enciendas ese proyector, no habrá manera de detener lo que va a pasar. María asintió lentamente, sus ojos fijos en la puerta por donde sabía que entraría Roberto en cualquier momento. Durante 18 años había perfeccionado el arte de permanecer callada, de ser la esposa perfecta que sonreía en las fotografías y asentía durante las cenas con inversionistas. Pero ese silencio no había sido vacío. Había sido una estrategia de supervivencia que ahora se convertiría en su arma más poderosa. La puerta se abrió con un sonido metálico, y Roberto Mendoza hizo su entrada como si fuera el protagonista de una película. A los 45 años, Roberto mantenía la confianza arrogante que lo había caracterizado desde que María lo conoció en una reunión de trabajo hace 2 décadas. Su traje italiano perfectamente cortado, sus zapatos de cuero genuino y su Rolex Submariner enviaban un mensaje claro. Este era un hombre acostumbrado a ganar, especialmente cuando se trataba de mujeres como María. Lo acompañaba el licenciado Héctor Maldonado, uno de los abogados más caros y temidos de la Ciudad de México. Maldonado tenía la reputación de conseguir divorcios favorables para hombres adinerados, utilizando tácticas que rayaban en la intimidación legal. Su presencia era una declaración de intenciones. Roberto no tenía la menor intención de ser generoso en este divorcio. «Buenos días, María», dijo Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que hayas dormido bien anoche. Será tu último día sintiéndote importante». María no respondió. Mantuvo la mirada baja y las manos entrelazadas sobre su regazo, exactamente como había hecho durante años en las cenas familiares, cuando Roberto criticaba públicamente su falta de ambición o su tendencia a ser demasiado emocional para los negocios. Sofía, por el contrario, levantó la vista hacia Roberto con una sonrisa profesional que ocultaba años de indignación acumulada. «Buenos días, Roberto. Licenciado Maldonado, un placer verlo de nuevo». La tensión en el aire era palpable. Roberto se sentó en la mesa opuesta, abrió su laptop y comenzó a revisar documentos como si estuviera en una reunión de negocios rutinaria. Ocasionalmente miraba hacia María con una expresión que combinaba desprecio y diversión, como si todo este proceso fuera una molestia menor que tendría que soportar antes de continuar con su vida. «Licenciado Maldonado», dijo Roberto lo suficientemente alto para que María lo escuchara. «Espero que esto no tome mucho tiempo. Tengo una cena importante esta noche con inversionistas japoneses. No puedo permitir que los dramas domésticos interfieran con los negocios serios». Maldonado rió por lo bajo, un sonido calculado para humillar. «No se preocupe, señor Mendoza. Casos como este suelen resolverse rápidamente cuando una de las partes, cuando no tienen mucho que aportar a la negociación».
María sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero mantuvo la compostura. Había escuchado comentarios similares durante años, y cada uno de ellos había sido cuidadosamente archivado en su memoria, junto con fechas, contextos y testigos. Lo que Roberto y su abogado no sabían era que María había desarrollado una memoria fotográfica para los insultos y las humillaciones. La jueza Patricia Herrera entró a la sala a las 2:30 p.m. en punto. A los 52 años, la jueza Herrera tenía una reputación bien ganada por su imparcialidad y su poca paciencia con los abogados que intentaban manipular su tribunal. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás de manera severa, y sus lentes de lectura colgaban de una cadena dorada que había pertenecido a su madre. «Buenas tardes», dijo la jueza mientras se acomodaba en su silla. «Estamos aquí para la audiencia de divorcio entre María González y Roberto Mendoza. Licenciada González Ramírez, entiendo que usted representa a la señora González. Y licenciado Maldonado, usted representa al señor Mendoza. ¿Es correcto?» «Sí, su señoría», respondieron ambos abogados al unísono. La jueza revisó los documentos preliminares mientras Roberto tamborileaba impaciente con los dedos sobre la mesa. María observó este gesto y recordó las incontables noches en las que ese mismo tamborileo había precedido explosiones de ira, cuando la cena no estaba lista a tiempo, o cuando ella había osado expresar una opinión diferente a la suya sobre la educación de sus hijos. «Muy bien», continuó la jueza Herrera. «Tengo aquí la solicitud de divorcio presentada por la señora González. Las causales alegadas incluyen incompatibilidad de caracteres, infidelidad y...» Hizo una pausa para leer más detenidamente. «Maltrato psicológico. Señor Mendoza, ¿cómo responde usted a estas acusaciones?» Roberto se puso de pie con una sonrisa condescendiente. «Su señoría, mi esposa ha estado pasando por una crisis emocional desde que comenzó la menopausia. Sus acusaciones son producto de la imaginación de una mujer que no puede aceptar que ya no es joven. En cuanto a la infidelidad, puedo asegurarle que siempre he sido un esposo fiel y devoto». María sintió como su rostro se enrojecía, pero Sofía le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Habían anticipado exactamente esta respuesta. Roberto siempre había tenido la habilidad de convertir cualquier situación en la que él era claramente el culpable en una oportunidad para victimizarse. «Su señoría», intervino Maldonado, «mi cliente ha sido extremadamente generoso durante este matrimonio. La señora González nunca trabajó, nunca contribuyó económicamente al hogar, y ahora pretende reclamar la mitad de los bienes que mi cliente construyó con su esfuerzo y talento empresarial. Además, consideramos que la custodia de los menores debe otorgarse al padre, quien puede proporcionarles estabilidad económica y emocional». La jueza miró hacia María, quien permanecía con la cabeza baja y las manos entrelazadas. «Señora González, ¿desea responder a los comentarios del licenciado Maldonado?» María levantó la vista lentamente y habló por primera vez desde que había entrado a la sala. «No, su señoría. Prefiero que hablen los documentos». Roberto soltó una carcajada que resonó por toda la sala. «¿Ven lo que les digo? Ni siquiera puede defenderse. 18 años de matrimonio y nunca ha tenido una idea propia. Siempre ha dependido completamente de mí para todo». Sofía se tensó visiblemente, pero María le hizo una señal casi imperceptible con la mano. Todo estaba saliendo exactamente como habían planeado. Cada insulto, cada demostración de arrogancia de Roberto estaba siendo cuidadosamente documentada por la estenógrafa y observada por la jueza. «Su señoría», dijo Sofía mientras se ponía de pie, «mi clienta prefiere que las pruebas hablen por sí solas. Tenemos una presentación que creemos será reveladora». Roberto intercambió una mirada divertida con su abogado. «¿Una presentación? ¿María preparó una presentación?» Se volvió hacia su esposa con una sonrisa cruel. «Cariño, espero que hayas contratado a alguien para que te ayude. Ya sabes que la tecnología nunca ha sido tu fuerte». María finalmente levantó la cabeza y miró directamente a Roberto por primera vez en meses. Su voz cuando habló era tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escucharla. «La preparé yo sola, Roberto.
como he hecho muchas cosas durante estos años que tú nunca notaste. Algo en el tono de María hizo que Roberto frunciera el ceño por primera vez desde que había entrado a la sala. Había una calidad en su voz que no había escuchado antes, una firmeza silenciosa que lo descolocó momentáneamente. La jueza Herrera observó el intercambio con interés creciente. En sus 20 años presidiendo casos de divorcio, había desarrollado un instinto para detectar cuándo una audiencia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Muy bien, dijo la jueza. Licenciada González Ramírez, puede proceder con su presentación. Sofía se dirigió hacia el equipo de proyección que había solicitado específicamente para esta audiencia. Roberto siguió riéndose entre dientes, susurrando comentarios sarcásticos a su abogado sobre el gran show de María. Maldonado revisaba confiadamente sus documentos, convencido de que nada de lo que pudiera presentar la parte contraria cambiaría el resultado inevitable de este caso. María se puso de pie lentamente y caminó hacia la mesa donde había dejado su laptop. Sus movimientos eran deliberados y calmados, como si estuviera ejecutando una coreografía que había ensayado cientos de veces. Durante los últimos 6 meses, desde que había tomado la decisión de divorciarse, había visualizado este momento cada noche antes de dormir. Su señoría, dijo María, su voz ahora más firme. Durante 18 años mi esposo me ha dicho que soy invisible, que soy insignificante, que no tengo nada valioso que aportar, pero él nunca se dio cuenta de que ser invisible tiene sus ventajas. Roberto dejó de reír abruptamente. Algo en la postura de María, en la manera en que sus hombros se habían enderezado y su voz había ganado fuerza, le produjo una sensación desconocida en el estómago. María encendió la laptop y la conectó al proyector. La pantalla blanca cobró vida, mostrando una diapositiva simple con el título La verdadera historia de Roberto Mendoza. En los próximos 30 minutos, continuó María, su voz ahora completamente firme y clara, van a ver documentos, fotografías, grabaciones de audio y video que he recopilado cuidadosamente durante los últimos 2 años. Van a conocer al verdadero Roberto Mendoza, el hombre que evade impuestos, que mantiene cuentas bancarias secretas en el extranjero, que tiene 3 amantes regulares y un hijo que nunca reconoció con una de ellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se había puesto pálido y Maldonado había dejado caer su pluma. La jueza Herrera se inclinó hacia adelante en su silla completamente alerta. Su señoría, tartamudeó Maldonado, protestamos por... La protesta será desestimada si los documentos están debidamente autenticados, interrumpió la jueza. Señora González, puede continuar. María hizo clic en el mouse y la primera imagen apareció en la pantalla. Era una fotografía de Roberto saliendo de un hotel de lujo en Polanco, tomada 6 meses atrás. No estaba solo. Roberto finalmente encontró su voz. María, ¿qué crees que estás haciendo? Esto es ridículo. Tú no sabes nada sobre mis negocios, ¿no entiendes? Entiendo más de lo que crees, Roberto, respondió María, su voz ahora llena de una autoridad que había estado escondida durante 2 décadas. Entiendo que pensabas que nunca tendría el valor de investigarte. Entiendo que creías que siempre sería la esposa silenciosa y obediente. Pero lo que no entendiste es que el silencio me dio tiempo para observar, para documentar y para planear. La siguiente diapositiva mostró una serie de transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán. Las cifras eran astronómicas. Roberto se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Esto es inadmisible. Ella no tiene derecho a revisar mis asuntos financieros privados. Señor Mendoza, dijo la jueza Herrera con voz cortante, tome asiento inmediatamente o haré que lo saquen de mi tribunal. María continuó haciendo clic, y cada nueva imagen, cada documento, cada grabación de audio, era como un golpe físico para Roberto. Vio su mundo cuidadosamente construido comenzar a desmoronarse, pieza por pieza, frente a los ojos de la jueza y los presentes en la sala. Lo más devastador no eran solo las pruebas de sus infidelidades y sus manejos financieros turbios. Era la realización de que María, la mujer a quien había subestimado completamente durante casi 2 décadas, había sido lo suficientemente inteligente, determinada y paciente para exponer cada uno de sus secretos.
Sofía observaba la presentación con admiración profesional. Durante meses había ayudado a su hermana a organizar las pruebas, pero ver todo junto de esta manera era impresionante incluso para ella. María había pensado en cada detalle, había anticipado cada posible objeción legal, había documentado cada acusación con múltiples fuentes de evidencia. Su señoría, dijo María mientras la presentación continuaba. Durante años mi esposo me dijo que yo no era lo suficientemente inteligente para entender sus negocios. Resulta que tenía razón en cierto modo. No soy lo suficientemente inteligente para participar en evasión fiscal y fraude, pero soy lo suficientemente inteligente para documentarlo. Roberto, que ahora estaba visiblemente sudando a pesar del aire acondicionado, hizo un último intento desesperado. María, detente. Podemos hablar de esto en privado. No tienes que hacer esto público. Piensa en nuestros hijos. Piensa en... Nuestros hijos, interrumpió María. Merecen saber la verdad sobre su padre. Merecen entender por qué su madre finalmente encontró el valor para decir no más. La jueza Herrera había estado tomando notas furiosamente durante toda la presentación. Era evidente que este caso había evolucionado mucho más allá de un simple divorcio por incompatibilidad de caracteres. Mientras María continuaba con su presentación meticulosa, Roberto se hundía cada vez más en su silla. El hombre que había entrado a la sala con total confianza, riéndose de su esposa insignificante, ahora se enfrentaba a la posibilidad real de no solo perder su matrimonio, sino de enfrentar investigaciones fiscales y posiblemente criminales. La transformación de María era igual de dramática. La mujer silenciosa que había permanecido con la cabeza baja durante la primera parte de la audiencia, ahora comandaba la sala con una presencia que nadie, especialmente Roberto, había imaginado que poseía. El proyector continuaba iluminando la pantalla con evidencias devastadoras, y María González, después de 18 años de silencio, finalmente había encontrado su voz. Y esa voz estaba narrando una historia que cambiaría todo para siempre. La sala del tribunal se había llenado de una tensión casi palpable. María avanzó a la siguiente diapositiva, que mostraba una serie de fotografías tomadas con un teleobjetivo en el restaurante Pujol de Polanco. En las imágenes, Roberto aparecía cenando íntimamente con una mujer rubia de aproximadamente 30 años. Claramente no era una cena de negocios. «Esta es Valeria Sánchez», dijo María con voz firme, señalando la pantalla. Arquitecta de interiores de 32 años. Roberto la ha estado viendo regularmente durante los últimos 3 años. Estas fotografías fueron tomadas el 14 de febrero de este año, el mismo día que me dijo que tenía que trabajar tarde y que no podríamos celebrar nuestro aniversario de bodas. Roberto intentó interrumpir. María, estás sacando las cosas de contexto. Ella es una proveedora, una proveedora que recibe transferencias mensuales de 50,000 pesos de tu cuenta personal. María hizo clic al siguiente slide, que mostraba estados de cuenta bancarios detallados. Una proveedora a quien le compraste un departamento en la Roma Norte por 4.2 millones de pesos. La jueza Herrera levantó la vista de sus notas, claramente impresionada por el nivel de detalle de la investigación. Señora González, ¿cómo obtuvo usted acceso a información financiera tan específica? María sonrió por primera vez desde que había comenzado la audiencia. Su señoría, durante 18 años fui la esposa perfecta. Eso incluía manejar las finanzas domésticas, organizar los documentos de Roberto para el contador y ser la persona de contacto con los bancos cuando él estaba demasiado ocupado para atender estas cuestiones menores. Sofía agregó, «Su señoría, mi clienta tenía acceso legal a todas las cuentas familiares como cónyuge. Lo que descubrió fue que existían cuentas adicionales que nunca fueron declaradas como bienes matrimoniales. Eso es imposible», exclamó Maldonado poniéndose de pie. «Mi cliente es un empresario respetado, con una reputación intachable en la comunidad financiera de México». María avanzó a la siguiente diapositiva, que mostraba una fotografía de Roberto saliendo de las oficinas del banco HSBC en Suiza, fechada apenas 4 meses atrás. «¿Qué estabas haciendo en Ginebra, Roberto? Porque a mí me dijiste que habías ido a Houston por una conferencia de petroquímicos». El rostro de Roberto se descompuso completamente.
Esa fotografía había sido tomada durante lo que él creía había sido un viaje completamente secreto para mover fondos a cuentas offshore antes del divorcio. ¿Cómo obtuviste esa fotografía?, preguntó Roberto, su voz ahora apenas un susurro. Tu asistente, Carmen Herrera, ha trabajado para ti durante 8 años, respondió María con calma. Lo que no sabías es que Carmen y yo nos hicimos muy amigas durante todos esos años en que yo iba a tu oficina para llevarte el almuerzo que había preparado especialmente para ti. Carmen tiene una hija adolescente, y yo la ayudé a conseguir una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey, cuando tú te negaste a darle un aumento de sueldo. La revelación golpeó a Roberto como un martillo. Carmen había sido su mano derecha durante casi una década. Tenía acceso a su agenda, sus viajes, incluso sus llamadas personales. Si Carmen había estado filtrando información a María, Carmen me envió fotografías de todos tus viajes durante los últimos 2 años, continuó María. También me proporcionó copias de tus itinerarios reales versus los que me dabas a mí. ¿Sabías que en los últimos 24 meses has mentido sobre tu paradero en el 78% de tus viajes de negocios? Sofía observaba con admiración profesional cómo su hermana había orquestado cada revelación. Durante meses de preparación, María había demostrado una capacidad estratégica que rivalizaba con la de los mejores abogados que Sofía conocía. Su señoría, dijo Sofía, me gustaría presentar como evidencia estos documentos bancarios que muestran transferencias sistemáticas a cuentas en paraísos fiscales, aparentemente para evadir obligaciones tributarias en México. Maldonado se puso de pie nuevamente, visiblemente nervioso. Su señoría, protestamos. Estos documentos podrían haber sido alterados o malinterpretados por alguien sin experiencia en finanzas corporativas. Los documentos han sido autenticados por el perito contable José Luis Martínez, respondió Sofía, entregando un folder a la jueza. El licenciado Martínez tiene 25 años de experiencia en auditorías forenses y es reconocido por el SAT como experto en investigación fiscal. La jueza revisó los documentos con creciente seriedad. Señor Mendoza, estas son acusaciones muy graves. ¿Desea responder a estas alegaciones de evasión fiscal? Roberto miró desesperadamente a su abogado, quien ahora revisaba frenéticamente sus propios documentos, claramente sin preparación para este nivel de evidencia detallada. Su señoría, tartamudeó Roberto, mis asuntos fiscales son completamente legales. Tengo derecho a manejar mis finanzas como considere conveniente para mis negocios, incluyendo el no reportar ingresos por 18 millones de pesos en los últimos 3 años. María avanzó a una nueva diapositiva, que mostraba una comparación entre los ingresos declarados de Roberto al SAT versus las transferencias documentadas a sus cuentas personales, o el no declarar la propiedad de 2 departamentos en Miami que están registrados bajo nombres de empresas fantasma. La sala se llenó de murmullos. Incluso la estenógrafa había dejado de escribir momentáneamente para mirar la pantalla con asombro. María continuó con su presentación metódica. Pero la evasión fiscal y las propiedades ocultas son solo la punta del iceberg, su señoría. Hizo clic para mostrar una serie de fotografías de Roberto con una mujer morena de aproximadamente 35 años. Esta es Patricia Ruiz, gerente de marketing de una empresa que hace negocios con las compañías de Roberto. Han estado teniendo una relación durante 2 años. «¡Ya basta, María!», gritó Roberto, poniéndose de pie tan abruptamente que derribó su vaso de agua. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿La mitad de todo? Te lo doy. Pero detén esto ahora mismo». «No se trata de dinero, Roberto», respondió María, su voz ahora cargada de una emoción que había estado conteniendo durante años. «Se trata de que durante 18 años me hiciste sentir como si fuera estúpida, insignificante, como si no mereciera respeto ni consideración. Me hiciste creer que era afortunada de que un hombre exitoso como tú hubiera elegido quedarse conmigo». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de María, pero su voz se mantuvo firme. «Me hiciste sentir tan pequeña que llegué a creer que realmente no merecía nada mejor. Pero ¿sabes qué aprendí durante estos meses investigando tu vida secreta? Aprendí que el problema nunca fui yo». Roberto se quedó callado.
finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había subestimado en su esposa. «Hay más», continuó María, secándose las lágrimas pero manteniendo su compostura. «Patricia Ruiz no es solo tu amante, Roberto. Es la madre de tu hijo de 6 años». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía haberse detenido. María mostró la siguiente diapositiva. Una fotografía de Roberto empujando a un niño pequeño en un columpio en el Parque México. El parecido entre el hombre y el niño era innegable. «Su nombre es Diego Ruiz Mendoza», dijo María, su voz ahora completamente controlada. «Nació el 15 de marzo de 2017. Roberto ha estado proporcionando apoyo financiero a Patricia desde antes del nacimiento del niño, pero nunca lo reconoció legalmente. Hay transferencias mensuales de 35,000 pesos que aparecen en sus estados de cuenta, como consultoría de marketing». Roberto se desplomó en su silla, completamente derrotado. Todo su mundo se estaba desmoronando frente a sus ojos, y por primera vez en su vida adulta, no tenía control sobre la situación. «Su señoría», dijo Sofía, «tenemos documentos médicos que confirman que mi cuñado Roberto es el padre biológico del menor. Patricia Ruiz estuvo dispuesta a proporcionar evidencia DNA después de que mi clienta se acercó a ella y le explicó la situación». «¿Te acercaste a Patricia?», preguntó Roberto, incredulidad mezclándose con horror en su voz. «Me acerqué a las 3», respondió María calmadamente. «A Valeria, a Patricia y a Luz María Contreras, tu tercera amante regular. ¿La recuerdas? La contadora de 28 años que trabaja en tu oficina de Monterrey». Roberto cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza. Su mundo cuidadosamente compartimentado había colapsado completamente. «Curiosamente», continuó María, «ninguna de ellas sabía de la existencia de las otras. Las 3 creían que tenían una relación especial contigo. Las 3 creían tus promesas de que ibas a dejar a tu esposa cuando fuera el momento correcto». María avanzó a una nueva diapositiva que mostraba capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp. «Estos son mensajes que enviaste a Patricia el mes pasado, prometiéndole que después del divorcio, se mudarían juntos a Miami con Diego y comenzarían una nueva vida». La jueza Herrera había estado tomando notas extensas durante toda esta revelación. «Señora González, entiendo que tiene más evidencia que presentar». «Sí, su señoría. Pero antes de continuar, me gustaría que Roberto tuviera la oportunidad de explicar a nuestros hijos por qué tienen un medio hermano de 6 años del que nunca les habló». Por primera vez desde que había comenzado la presentación, María se dirigió directamente a Roberto mirándolo a los ojos. «Sofía y Alejandro tienen 16 y 14 años, Roberto. Son lo suficientemente grandes para entender lo que está pasando aquí. ¿Cómo les vas a explicar que su padre, el hombre que siempre les enseñó sobre la importancia de la honestidad y la responsabilidad, ha estado viviendo una mentira durante años?» Roberto finalmente levantó la cabeza, y María pudo ver que sus ojos estaban rojos. «María, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Sé que cometí errores, pero... ¿Errores?». La voz de María subió de tono por primera vez. «Tener 3 amantes simultáneas es un error. Evadir impuestos por millones de pesos es un error. Tener un hijo secreto es un error. No entiendes la presión bajo la que he estado viviendo», explotó Roberto. «Los negocios, las responsabilidades, mantener el nivel de vida que todos esperan de mí. ¿Y yo no tenía presiones?», respondió María, su voz ahora llena de años de frustración contenida. «¿Crees que fue fácil mantener esta casa funcionando perfectamente, criar a nuestros hijos prácticamente sola, sonreír en todas las cenas con tus socios mientras tú me ignorabas o me humillabas frente a ellos?» Sofía puso una mano reconfortante en el hombro de su hermana. Este era el momento que habían temido, cuando la compostura profesional de María se vería desafiada por la carga emocional de años de maltrato psicológico. «María», dijo Sofía suavemente, «¿quieres tomar un receso?». «No», respondió María respirando profundamente y recuperando su compostura. «Quiero terminar esto». Se volvió hacia la jueza. «Su señoría, hay un último elemento que necesito presentar antes de concluir».
María hizo clic en el mouse, y en la pantalla apareció una fotografía de la entrada de una clínica privada en la zona rosa. Esta fotografía fue tomada hace 3 semanas. Roberto, ¿puedes explicar qué estabas haciendo en la clínica de salud reproductiva Dr. Cervantes? El color desapareció completamente del rostro de Roberto. Incluso Maldonado se veía confundido. Resulta que Patricia Ruiz está embarazada de nuevo. Continuó María con voz serena. De 4 meses, para ser exacta. Y Roberto la acompañó a esta clínica para presionarla a que interrumpiera el embarazo. Roberto se puso de pie tambaleándose. María, por favor, para. Ya hiciste tu punto. Ganaste. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas, dijo María mirándolo fijamente, que la mujer insignificante, a quien subestimaste durante 18 años, resultó ser lo suficientemente inteligente para descubrir cada uno de tus secretos, lo suficientemente valiente para confrontarte, y lo suficientemente fuerte para reconstruir su vida sin ti. La transformación de María durante las últimas 2 horas había sido extraordinaria. La mujer callada y sumisa que había entrado a la sala había revelado ser una investigadora meticulosa, una estratega brillante, y una mujer con una fuerza interior que nadie había imaginado. La jueza Herrera cerró su cuaderno de notas y miró alternativamente a ambas partes. Esta audiencia continuará mañana a las 10 a.m. Necesito tiempo para revisar toda la evidencia presentada. Señor Mendoza, le recomiendo encarecidamente que consulte con su abogado sobre las implicaciones legales de lo que se ha revelado hoy. Mientras todos se preparaban para salir, Roberto se acercó a María una última vez. María, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia matrimonial, ¿puedo cambiar? María lo miró con una mezcla de tristeza y determinación que él nunca había visto antes. Roberto, durante años rogué por tu atención, por tu respeto, por tu amor. Ahora ya no quiero nada de eso. Solo quiero mi libertad. Mientras salían del tribunal, Sofía abrazó a su hermana. Estoy tan orgullosa de ti, María. ¿Pero estás segura de que estás preparada para lo que viene después de esto? María miró hacia atrás, hacia la sala donde había encontrado finalmente su voz, después de años de silencio. Sofía, por primera vez en 18 años, me siento completamente preparada para todo. La lluvia había parado, y el sol de octubre se filtraba a través de las nubes, iluminando el rostro de una mujer que había encontrado no solo evidencia devastadora contra su esposo, sino algo aún más valioso, su propia fuerza. La noche después de la audiencia, María se encontró sentada en la cocina de la casa que había sido su hogar durante 15 años, bebiendo una taza de té de manzanilla mientras revisaba mensajes en su teléfono. Sofía había insistido en quedarse con ella, temiendo que Roberto pudiera intentar algún tipo de intimidación o manipulación emocional. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sofía, sentándose frente a su hermana con su propia taza de té. María reflexionó por un momento antes de responder. Me siento extraña. Durante tantos años soñé con este momento, con confrontar a Roberto, con que finalmente viera quién soy realmente. Pero ahora que pasó me siento vacía. Es normal, respondió Sofía. Has estado viviendo en modo supervivencia durante meses, preparándote para esta batalla. Ahora que la primera fase terminó, tu cuerpo y tu mente están procesando todo lo que pasó. El teléfono de María comenzó a sonar insistentemente. La pantalla mostraba Roberto, pero ella simplemente lo dejó sonar. Había sonado cada 15 minutos desde que habían salido del juzgado. ¿No vas a contestar?, preguntó Sofía. No hay nada que él pueda decir que cambie lo que pasó hoy, respondió María. Además, todo lo que diga ahora puede ser usado en su contra en el proceso legal. Como si hubiera escuchado la conversación, el teléfono comenzó a sonar nuevamente, pero esta vez era un número desconocido. Bueno, contestó María cautelosamente. Señora González, soy Patricia Ruiz. Creo que necesitamos hablar. María miró a Sofía con sorpresa. Patricia, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Roberto vino a mi departamento hace 1 hora. Estaba muy alterado. Me dijo que usted había arruinado su vida, que tenía que convencerla de retirar las demandas. Señora González, estoy asustada.
María sintió una mezcla de preocupación y responsabilidad. Patricia era una víctima en esta situación tanto como ella. Patricia, ¿estás sola ahorita? Sí. Diego está con mi mamá. Roberto se fue hace 20 minutos, pero dijo que iba a regresar. Señora González, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando usted me contactó hace 2 meses, yo pensé que podríamos resolver esto de manera privada. Patricia, escúchame bien. Voy a enviarte la dirección de mi hermana. Quiero que tomes algunas cosas para ti y para Diego y te vayas allá inmediatamente. No le digas a Roberto dónde estás. Después de darle la dirección de Sofía, María colgó el teléfono sintiéndose más preocupada de lo que había estado en todo el día. ¿Crees que Roberto puede volverse violento?, preguntó Sofía. Nunca me ha puesto una mano encima, respondió María, pero nunca lo había visto tan desesperado. Hoy perdió el control de la narrativa por completo. No sé de qué es capaz cuando se siente acorralado. Media hora después, Patricia llegó al departamento de Sofía cargando una maleta y con Diego de la mano. El niño, que claramente se parecía a Roberto, se veía confundido y asustado por la situación. Gracias por recibirnos, dijo Patricia abrazando brevemente a María. No sabía a quién más recurrir. Hiciste lo correcto, respondió María, arrodillándose para quedar a la altura de Diego. Hola, Diego. Soy María. ¿Tienes hambre? El niño asintió tímidamente. Mientras Sofía preparaba algo de comer para Diego, María y Patricia se sentaron en la sala para hablar. Señora González, comenzó Patricia, yo sé que usted tiene todo el derecho de odiarme. Yo sabía que Roberto estaba casado. Yo sabía que tenía hijos. Patricia, la interrumpió María suavemente. Yo no te odio. Roberto nos engañó a las dos. La diferencia es que yo estuve casada con él durante 18 años y tú fuiste su amante durante 2. Ambas fuimos víctimas de sus mentiras. Patricia comenzó a llorar. Él me prometió tantas cosas. Me dijo que se iba a divorciar, que nos íbamos a ir a vivir a Estados Unidos, que Diego iba a tener el apellido Mendoza legalmente. ¿Y el nuevo bebé?, preguntó María gentilmente. Patricia se llevó las manos al vientre instintivamente. Cuando le dije que estaba embarazada, cambió completamente. Me dijo que era el momento equivocado, que con el divorcio no podía permitirse otro escándalo. Me llevó a esa clínica y me dijo que si no interrumpía el embarazo, iba a cortarme todo apoyo económico y negaría que el bebé fuera suyo. María sintió una familiar punzada de ira hacia Roberto. Incluso en sus peores momentos, nunca había imaginado que fuera capaz de presionar a una mujer embarazada a abortar para proteger su imagen pública. ¿Qué decidiste?, preguntó María. Decidí que voy a tener al bebé, respondió Patricia con determinación. Con o sin Roberto. Diego merece un hermanito y este bebé merece nacer. Tienes razón, dijo María. Y vas a necesitar un abogado. Sofía puede recomendarte a alguien que te ayude a asegurar que Roberto cumpla con sus obligaciones como padre. En ese momento, el teléfono de María sonó nuevamente. Era Valeria Sánchez, la arquitecta de interiores. Señora González, soy Valeria. Disculpe que la llame tan tarde, pero Roberto acaba de salir de mi departamento y estoy muy preocupada. Estaba completamente fuera de sí, diciendo cosas que no tenían sentido sobre usted y sobre arruinar su vida. Valeria, ¿estás segura de que no va a regresar? No lo sé. Me dijo que todo esto era culpa mía por haber sido tan estúpida como para creer que podía mantener relaciones secretas sin consecuencias. Después se fue, pero parecía peligroso. María intercambió miradas preocupadas con Sofía. Valeria, ¿tienes algún lugar donde puedas quedarte esta noche? ¿Algún familiar o amiga? Sí, puedo ir con mi hermana. Pero señora González, hay algo más que necesita saber. Roberto me dijo que tiene un plan para hacer que usted retire todas las acusaciones. No me dijo qué, pero sonaba desesperado. Después de colgar, María se sentía cada vez más inquieta. Conocía a Roberto lo suficiente como para saber que cuando se sentía acorralado, podía tomar decisiones impulsivas y potencialmente peligrosas. Creo que deberíamos llamar a Alejandro y Sofía, dijo María, refiriéndose a sus hijos. Quiero asegurarme de que estén bien. Alejandro, su hijo de 16 años, contestó al segundo ring. Mamá, ¿está todo bien?
Papá llegó a la casa hace una hora y se veía muy enojado. Está en su estudio gritándole a alguien por teléfono. Hijo, escúchame bien. Toma a tu hermana y váyanse a casa de tu abuela. Ahora mismo. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Tiene que ver con el divorcio? María respiró profundamente. Sus hijos merecían saber la verdad, pero no de esta manera. No por teléfono mientras estaba preocupada por su seguridad. Te lo explico todo mañana, mi amor. Por ahora, solo confía en mí y vayan con su abuela. Llévense ropa para pasar la noche allá. Mamá, ¿papá hizo algo malo? La pregunta de su hijo le partió el corazón. A los 16 años Alejandro era lo suficientemente maduro para sentir que algo grave estaba pasando, pero todavía lo suficientemente joven para idealizar a su padre. Mañana hablamos de todo, mi amor. Solo asegúrense de que están seguros. Después de colgar, María se volvió hacia Sofía. Necesito ir a la casa a buscar algunas cosas y asegurarme de que Roberto no esté haciendo algo estúpido. Absolutely no, respondió Sofía firmemente. No vas a ir sola a esa casa mientras Roberto está en este estado mental. Sofía, es mi casa. Y necesito algunos documentos importantes que están en mi estudio. Entonces vamos juntas, y vamos a llamar a la policía para que nos acompañe. Una hora después, María y Sofía llegaron a la casa de las Lomas acompañadas por 2 oficiales de policía. La casa estaba completamente iluminada, y el BMW de Roberto estaba estacionado en el jardín de entrada, bloqueando parcialmente la cochera. Señora, dijo uno de los oficiales, vamos a entrar primero para asegurar que todo esté en orden. María les dio las llaves y esperó afuera con Sofía. Desde la calle podían escuchar música alta proveniente del interior de la casa, algo muy inusual para Roberto, quien siempre había sido obsesivo con mantener una imagen respetable frente a los vecinos. Después de 10 minutos, los oficiales regresaron. Señora González, su esposo está en casa, pero parece estar bajo la influencia del alcohol. Dice que no quiere hablar con usted y que esta es su casa. Técnicamente él tiene derecho a estar aquí hasta que el juez determine otra cosa. ¿Puedo entrar a buscar mis documentos personales? Sí, pero le recomendamos que sea rápida y que no se quede sola con él. María entró a la casa que había sido su hogar durante 15 años, pero que ahora se sentía extraña y amenazante. Roberto estaba en la sala, sentado en el sofá de cuero italiano que había costado más que el salario anual de muchas personas, con una botella de whisky medio vacía en la mesa de centro. Mira quién decidió regresar a casa, dijo Roberto con voz arrastrada sin levantar la vista. La gran detective María González. Solo vine por algunos documentos, Roberto. No quiero pelear. ¿No quieres pelear? Roberto se puso de pie tambaleándose ligeramente. Acabas de destruir mi vida frente a un juzgado completo. ¿Y no quieres pelear? María mantuvo la distancia y habló con calma. Roberto, lo que se destruyó hoy fue la mentira en la que hemos estado viviendo durante años. La verdad siempre sale a la luz. La verdad. Roberto rió amargamente. ¿Sabes cuál es la verdad, María? La verdad es que te convertiste en una esposa aburrida y predecible hace años. La verdad es que un hombre como yo necesita estimulación intelectual. ¿Estimulación intelectual? María sintió que su paciencia finalmente se agotaba. ¿Eso es lo que llamas a tener 3 amantes simultáneas y un hijo secreto? Yo trabajo 12 horas al día para mantener el nivel de vida que tú y los niños esperan, gritó Roberto. Me merezco algo de felicidad. ¿Y yo qué merecía, Roberto? Después de 18 años de cuidar tu casa, criar a tus hijos, ser la esposa perfecta en todas tus cenas de negocios, ¿qué merecía yo? Merecías respeto y seguridad económica. Te di una vida que millones de mujeres envidiarían. Me diste una prisión dorada, respondió María, su voz ahora llena de años de dolor contenido. Me hiciste creer que era afortunada por las migajas de atención que me dabas entre amante y amante. Roberto se acercó más, y María pudo oler el alcohol en su aliento. Todavía estás a tiempo de retirar todo esto, María. Podemos arreglar las cosas. Puedo perdonarte por haberme humillado públicamente. ¿Perdonarme? María lo miró con incredulidad. Roberto, ¿realmente crees que yo soy la que necesita perdón aquí? Tú violaste mi privacidad. Investigaste mi vida privada como si fueras una espía. Eso no es lo que hace una esposa decente. Una esposa decente,
repitió María lentamente. Confía en su esposo. Una esposa decente asume que el hombre con quien se casó es honorable y honesto. Yo fui esa esposa decente durante 17 años, Roberto, hasta que ya no pude ignorar todas las señales de que algo estaba muy mal. Sofía apareció en la entrada de la sala, acompañada por uno de los oficiales. María, ¿estás bien? Estoy bien, respondió María, pero mantuvo los ojos fijos en Roberto. Solo estoy escuchando a mi esposo explicarme cómo todo esto es culpa mía. Por supuesto que es culpa tuya, explotó Roberto. Si hubieras sido la esposa que necesitaba, yo nunca habría buscado compañía en otro lado. El silencio que siguió fue tenso. María miró a Roberto, al hombre con quien había compartido casi 2 décadas de su vida, y sintió una claridad absoluta. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. Es culpa mía. Es culpa mía por haber aceptado durante tantos años que me trataras como si fuera menos que tú. Es culpa mía por haber creído tus excusas y tus mentiras. Es culpa mía por haber puesto tu ego por encima de mi autoestima. María se acercó un paso más. ¿Pero sabes qué más es culpa mía? Es culpa mía haber encontrado finalmente el valor para investigar, para documentar, para prepararme y para confrontarte. Es culpa mía haber descubierto que soy mucho más fuerte e inteligente de lo que tú me hiciste creer durante todos estos años. Roberto la miró fijamente, y por primera vez desde que lo conocía, María vio miedo real en sus ojos. Mañana, continuó María, cuando regresemos al juzgado, vas a escuchar el resto de lo que he preparado. Vas a saber exactamente cuánto dinero has evadido en impuestos. Vas a ver evidencia de tus negocios con empresas que tienen vínculos con lavado de dinero. Y vas a entender que la mujer insignificante, a quien subestimaste, tiene suficiente información para arruinar no solo tu matrimonio, sino tu carrera y tu reputación. ¿Me estás amenazando?, preguntó Roberto, su voz ahora más calmada pero cargada de peligro. No, Roberto, te estoy informando. Mañana, cuando la jueza Herrera revise toda la evidencia, vas a entender que este divorcio es lo menor de tus problemas. María se dirigió hacia su estudio para recoger los documentos que había venido a buscar. Cuando regresó, Roberto seguía de pie en la misma posición, mirando hacia el vacío. Una cosa más, Roberto, dijo María antes de salir. Nuestros hijos merecen conocer la verdad sobre quién es realmente su padre. No voy a mentirles para proteger tu imagen. Mientras María salía de la casa, pudo escuchar el sonido de un vaso rompiéndose contra la pared. No se volvió a mirar. En el auto, Sofía tomó la mano de su hermana. ¿Cómo te sientes? Me siento libre, respondió María mirando por última vez la casa donde había vivido tantos años, sintiendo que no era suficiente. Por primera vez en 18 años, me siento completamente libre. La lluvia había comenzado nuevamente, pero esta vez María la vio como una limpieza, como si el cielo estuviera lavando los restos de una vida que ya no le pertenecía. 3 meses después de la audiencia que cambió todo, María se encontraba en su nuevo departamento en la colonia Roma Norte, un espacio luminoso y acogedor que había elegido por primera vez en su vida adulta, sin tener que consultar la opinión de nadie más. Era un apartamento de 2 habitaciones en un edificio Art Deco renovado, con grandes ventanales que permitían que la luz natural inundara cada rincón. La mesa del comedor estaba cubierta de documentos legales, estados financieros y papeles relacionados con la empresa de consultoría que había decidido emprender. Durante las semanas posteriores al divorcio, María había descubierto que sus habilidades para la investigación meticulosa y la organización tenían un valor comercial considerable. No puedo creer que ya tengas 5 clientes, dijo Sofía, sentándose frente a su hermana con 2 tazas de café. Y apenas llevas 2 meses operando oficialmente. María sonrió mientras revisaba un contrato. Su nueva empresa, Investigaciones Estratégicas González, se especializaba en auditorías familiares y corporativas para casos de divorcio y disputas comerciales. El boca a boca había funcionado mejor de lo que había esperado. La esposa del licenciado Herrera me recomendó con 3 de sus amigas, explicó María. Resulta que muchas mujeres sospechan que sus esposos les ocultan activos,
pero no saben cómo investigar sin revelar sus intenciones. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. María reconoció el número como el de Carmen Herrera, la ex asistente de Roberto que ahora trabajaba como su colaboradora principal. Buenos días, Carmen. ¿Qué novedades tienes? María, acabo de recibir una llamada muy interesante del contador del señor Jiménez. Encontré las cuentas que estaba buscando. Está moviendo dinero a Panamá más rápido de lo que pensábamos. María tomó notas mientras Carmen le daba los detalles. El señor Jiménez era un empresario textil cuya esposa había contratado los servicios de María, después de encontrar transferencias sospechosas en los estados de cuenta familiares. Excelente trabajo, Carmen. Prepara el informe completo. Tenemos reunión con la señora Jiménez y su abogada el viernes. Después de colgar, María reflexionó sobre lo irónico de la situación. Roberto había perdido a su asistente más competente, y ahora Carmen usaba exactamente las mismas habilidades que había desarrollado trabajando para él, pero para ayudar a otras mujeres a descubrir las mentiras de sus esposos. ¿Cómo están los niños adaptándose a todo?, preguntó Sofía. Mejor de lo que esperaba, respondió María. Alejandro al principio estaba muy enojado conmigo. Creía que había destruido innecesariamente la familia, pero cuando conoció a Diego y se dio cuenta de que tenía un medio hermano que nunca supo que existía, comenzó a entender que su padre no era la persona que él creía. María se levantó y caminó hacia la ventana, observando el movimiento constante de la calle Roma Norte. Sofía, mi hija de 14 años, ha sido increíblemente madura con toda la situación. Dice que siempre sintió que algo estaba mal en la casa, pero no sabía qué era. Dice que ahora el ambiente es más ligero, incluso con todos los cambios. ¿Y Roberto? ¿Ha intentado contactarte? Los primeros 2 meses me llamaba constantemente, a veces para insultarme, a veces para suplicar que regresáramos, a veces para amenazar con quitarme a los niños. María regresó a la mesa y tomó un sorbo de café. Pero después de que el SAT comenzó su investigación formal y de que Patricia presentó la demanda de paternidad, se tranquilizó considerablemente. La investigación fiscal había sido devastadora para Roberto. Los documentos que María había presentado durante el divorcio habían llamado la atención de las autoridades tributarias, quienes descubrieron un patrón de evasión que se extendía mucho más allá de lo que María había documentado inicialmente. ¿Sabes si ya resolvió la situación con Patricia y el bebé? Patricia me mantiene informada, respondió María. Roberto finalmente aceptó reconocer legalmente a Diego y proporcionarle apoyo financiero, pero sigue presionándola para que interrumpa este segundo embarazo. Patricia se mantuvo firme. Va a tener al bebé en marzo. María había desarrollado una relación inesperadamente cercana con Patricia durante los meses posteriores al divorcio. Ambas mujeres habían sido víctimas de las manipulaciones de Roberto y habían encontrado fortaleza en apoyarse mutuamente. De hecho, continuó María, Patricia va a comenzar a trabajar conmigo el próximo mes. Tiene experiencia en marketing y administración, y necesito ayuda con esa parte del negocio. El timbre del departamento interrumpió la conversación. María miró por el interfón y vio a una mujer elegante de aproximadamente 50 años parada en la entrada del edificio. «Señora González, soy Elena Martínez. Tenemos una cita a las 11». Elena Martínez resultó ser la esposa de un político prominente del PRI que sospechaba que su esposo estaba desviando fondos de campaña para uso personal. Era una mujer sofisticada que había estado casada durante 25 años, pero que había comenzado a notar discrepancias en las finanzas familiares. «Señora González», dijo Elena una vez que se sentaron en la sala, «he escuchado sobre su trabajo de boca de la esposa del licenciado Herrera. Ella me dijo que usted es discreta pero extremadamente efectiva». «Señora Martínez», respondió María, «mi trabajo consiste en encontrar la verdad y documentarla de manera que sea útil legalmente para mis clientas. Entiendo que en su caso, dada la prominencia pública de su esposo, la discreción es fundamental». «Exactamente. Mi esposo está considerando postularse para gobernador el próximo año. Si hay irregularidades financieras necesito saberlo antes de que se haga público y afecte a toda la familia».
María tomó notas mientras Elena describía las transferencias sospechosas y los gastos que no podía explicar. Era un caso que requeriría investigación tanto financiera como de inteligencia política, exactamente el tipo de desafío complejo que María había descubierto que disfrutaba. ¿Cuánto tiempo cree que necesita para tener resultados preliminares?, preguntó Elena. Dependiendo de la complejidad de las finanzas de su esposo, generalmente tengo información sustancial en 6 a 8 semanas. Pero, señora Martínez, necesito advertirle. En mi experiencia, cuando una esposa tiene suficientes sospechas como para contratar una investigación, generalmente sus instintos están correctos. Elena suspiró profundamente. Es exactamente lo que temía escuchar, pero es lo que necesitaba escuchar. Después de que Elena se fue, Sofía observó a su hermana con admiración. ¿Te das cuenta de lo que has logrado en apenas unos meses? Has construido una reputación, tienes una clientela creciente, has encontrado tu propósito profesional. Y lo más importante, agregó María, me he encontrado a mí misma. Durante tantos años definí mi valor a través de Roberto, a través de ser su esposa, la madre de sus hijos, la anfitriona de sus cenas de negocios. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, sé quién soy independientemente de cualquier otra persona. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Alejandro. Mamá, ¿puedo ir a cenar contigo esta noche? Papá está de muy mal humor otra vez. Por supuesto, mi amor. ¿Está todo bien? Sí, solo que... ¿Sabes que Diego viene a visitarnos los fines de semana ahora? María sonrió. A pesar de toda la complejidad de la situación, sus hijos habían desarrollado una relación genuina con su medio hermano. Diego, a los 6 años, era un niño brillante y cariñoso que había traído una nueva dimensión a la familia fragmentada. ¿Cómo te sientes con eso? Al principio fue raro, admitió Alejandro. Pero Diego es un buen niño, y me gusta tener un hermano menor. Sofía también lo adora. Creo que papá cometió muchos errores, pero Diego no tiene la culpa de esos errores. La madurez emocional de su hijo de 16 años conmovió profundamente a María. Los niños a menudo eran más resilientes y sabios de lo que los adultos les daban crédito. Tienes razón, mi amor. Diego es parte de nuestra familia ahora, le guste o no a tu papá. Mamá, hay algo más que quiero decirte. Sofía y yo hemos estado hablando y queremos que sepas que estamos orgullosos de ti. Al principio pensamos que estabas siendo muy dura con papá, pero ahora entendemos que estabas siendo fuerte, y estamos orgullosos de tener una mamá fuerte. María sintió lágrimas en los ojos. El apoyo de sus hijos había sido la validación más importante de las decisiones difíciles que había tomado. Esa noche, durante la cena con Alejandro en un pequeño restaurante mexicano cerca de su departamento, María reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquella audiencia de divorcio que había cambiado todo. Mamá, dijo Alejandro mientras compartían un postre, ¿crees que alguna vez vas a volver a casarte? María consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé, mi amor. Por ahora estoy enfocada en construir mi nueva vida, en mi trabajo, en ser la mejor madre que pueda ser para ustedes. Si algún día llega alguien que complemente mi vida en lugar de definirla, tal vez. Pero no siento que necesite a otra persona para ser completa. Me parece bien, respondió Alejandro. Yo creo que eres más feliz ahora que en mucho tiempo. ¿De verdad piensas eso? Mamá, durante años te veías apagada, como si fueras un fantasma en tu propia vida. Ahora tienes luz en los ojos. Es como si hubieras despertado después de un sueño muy largo. La observación de su hijo era más profunda de lo que él probablemente se daba cuenta. María había estado dormida durante años, viviendo en piloto automático, aceptando una versión diminuta de sí misma para mantener la paz en un matrimonio que había estado roto mucho antes de que ella encontrara el valor para admitirlo. 2 semanas después, María recibió una llamada inesperada de la jueza Herrera. Señora González, espero no estar interrumpiendo. Quería informarle que el caso de su ex esposo ha sido trasladado a la Fiscalía Federal. La investigación del SAT encontró evidencia de delitos fiscales que van más allá de la evasión simple. María sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia estaba siguiendo su curso,
Tristeza porque esto significaba que sus hijos tendrían que lidiar con la posibilidad de que su padre enfrentara cargos criminales. ¿Qué significa esto para él? Si es encontrado culpable, podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión, además de multas sustanciales y la confiscación de activos. Después de colgar, María se sentó en su sofá mirando las fotografías de sus hijos que había colocado en la mesa de centro. Roberto había cavado su propia tumba con años de decisiones irresponsables y arrogantes. Ella simplemente había proporcionado las herramientas para que la verdad saliera a la luz. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia. María, el bebé nació esta madrugada. Es una niña hermosa. La vamos a llamar Esperanza. María sonrió a través de las lágrimas que habían comenzado a brotar. Esperanza. Qué nombre tan apropiado para una niña que nacía en medio del caos y la reconstrucción, pero que representaba la posibilidad de un futuro mejor. 6 meses después, María estaba de pie frente al espejo de su habitación, preparándose para una conferencia sobre empoderamiento financiero para mujeres en proceso de divorcio, que había sido invitada a dar en el Tecnológico de Monterrey. Su empresa había crecido hasta incluir 5 empleados, y había comenzado a ofrecer talleres educativos además de sus servicios de investigación. Sofía entró mientras María se ajustaba la chaqueta de su traje sastre azul marino. ¿Nerviosa?, preguntó Sofía. Un poco, admitió María. Nunca pensé que estaría dando conferencias sobre empoderamiento femenino. Es irónico, ¿verdad? Roberto siempre te dijo que no eras lo suficientemente inteligente para el mundo de los negocios, y ahora estás enseñando a otras mujeres cómo proteger sus intereses financieros. María se miró en el espejo y vio a una mujer que había evolucionado completamente desde aquella audiencia de divorcio. Sus ojos tenían la confianza que había faltado durante años. Su postura era erguida y segura, y su sonrisa era genuina. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo María. Durante tantos años rogué por el respeto de Roberto, por su amor, por su atención. Ahora me doy cuenta de que lo único que realmente necesitaba era mi propio respeto. Esa tarde, frente a un auditorio lleno de mujeres de todas las edades, María contó su historia. Habló sobre los años de silencio, sobre la investigación meticulosa, sobre encontrar el valor para confrontar la verdad, y sobre la reconstrucción de una vida auténtica. El poder más grande que tenemos como mujeres, dijo María hacia el final de su presentación, no es el poder de cambiar a otros, sino el poder de cambiarnos a nosotras mismas. El poder de decir no más a las situaciones que nos disminuyen, y sí a las posibilidades que nos permiten crecer. Durante la sesión de preguntas, una joven de aproximadamente 30 años levantó la mano. Señora González, ¿alguna vez se arrepiente de haber destruido su matrimonio? María reflexionó cuidadosamente antes de responder. No destruí mi matrimonio. Mi matrimonio había estado destruido durante años por las mentiras, las infidelidades y la falta de respeto mutuo. Lo que hice fue encontrar el valor para reconocer esa destrucción y elegir construir algo nuevo y auténtico para mí y para mis hijos. Esa noche, de regreso en su departamento, María recibió una llamada de Diego. A los 7 años, había desarrollado la costumbre de llamar a María tía María, y había comenzado a incluirla en sus dibujos familiares junto a sus hermanos mayores. Tía María, dijo Diego con su voz infantil. Mi mamá dice que eres muy valiente. ¿Es cierto? María sonrió, recordando los años en que había creído que era cobarde por mantenerse en un matrimonio destructivo. Diego, la valentía no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Todos podemos ser valientes cuando necesitamos serlo. Yo voy a ser valiente como tú cuando sea grande, respondió Diego. Después de colgar, María se sentó en su terraza pequeña pero acogedora, observando las luces de la ciudad y reflexionando sobre el camino que había recorrido. Roberto estaba ahora bajo investigación federal, había perdido la mayoría de sus activos y enfrentaba un futuro incierto. Sus 3 amantes habían seguido adelante con sus vidas. Patricia criando a sus 2 hijos con dignidad, Valeria redirigiendo su carrera profesional y Luz María transfiriéndose a otra ciudad para comenzar de nuevo.
Pero lo más importante para María era que sus hijos estaban bien. Alejandro había comenzado sus estudios universitarios con una beca académica, mostrando una madurez y una determinación que la llenaban de orgullo. Sofía, ahora de 15 años, había comenzado a expresar interés en estudiar derecho como su tía, inspirada por la transformación de su madre. El teléfono sonó una última vez esa noche. Era Carmen con buenas noticias sobre el caso de Elena Martínez. María, encontramos lo que estábamos buscando. El esposo de la señora Martínez ha estado desviando fondos de campaña para mantener un apartamento secreto y financiar un estilo de vida que su salario público no puede justificar. Excelente trabajo, Carmen. Prepara el informe completo. La señora Martínez va a necesitar esta información antes de que su esposo anuncie oficialmente su candidatura. Después de colgar, María se dio cuenta de que había encontrado no solo una nueva carrera, sino un propósito. Estaba ayudando a otras mujeres a descubrir verdades que necesitaban conocer para tomar decisiones informadas sobre sus vidas. Al prepararse para dormir esa noche, María reflexionó sobre la ironía de su situación. Roberto la había subestimado tanto que nunca se le ocurrió que ella podría ser capaz de investigar y documentar sus secretos más profundos. Su arrogancia había sido su perdición, y el silencio aparente de María había sido su fortaleza. En la mesa de noche tenía una fotografía de sus 3 hijos juntos: Alejandro, Sofía y Diego, tomada durante una tarde en Chapultepec. Los 3 sonreían genuinamente, y María sabía que a pesar de todas las complicaciones y el dolor del proceso de divorcio, había tomado las decisiones correctas. Se durmió esa noche sintiéndose completamente en paz consigo misma por primera vez en décadas. Ya no era la esposa silenciosa que había aceptado migajas de respeto y afecto. Era María González, empresaria exitosa, madre dedicada, mujer independiente, y alguien que había encontrado su voz después de años de silencio. El proyector que había encendido en aquella audiencia de divorcio no solo había expuesto los secretos de Roberto, había iluminado el camino hacia una vida que María nunca había imaginado que fuera posible. Una vida donde su inteligencia era valorada, donde su fuerza era respetada, y donde su voz, finalmente encontrada, podía ayudar a otras mujeres a encontrar las suyas. En la audiencia, Roberto se había reído cuando María permaneció callada al principio, pero cuando ella encendió el proyector, esa risa se transformó en el silencio de un hombre que finalmente comprendió que había subestimado completamente a la mujer más importante de su vida. Y María, después de 18 años de matrimonio y meses de investigación secreta, había demostrado que a veces el silencio no es debilidad, sino preparación, y que cuando una mujer finalmente decide hablar, el mundo entero debe detenerse a escuchar. La historia de María González había comenzado con un matrimonio destruido por mentiras y traiciones, pero había evolucionado hacia algo mucho más poderoso: la historia de una mujer que se encontró a sí misma en los fragmentos de una vida que ya no le servía, y que construyó algo nuevo y auténtico desde esos pedazos rotos. El proyector se había apagado hace meses, pero la luz que había encendido en la vida de María continuaba brillando, iluminando no solo su propio camino, sino el de todas las mujeres que tenían el valor de seguir su ejemplo. 5 años después, el sol de abril se filtraba a través de las ventanas del piso 15 de la Torre Reforma, donde ahora se ubicaban las oficinas principales de 1900. Investigaciones Estratégicas González y Asociados. María se encontraba revisando los informes financieros del primer trimestre del año, una sonrisa de satisfacción adornando su rostro mientras observaba las cifras que reflejaban el crecimiento constante de su empresa. En 5 años, lo que había comenzado como una necesidad personal de descubrir la verdad, se había convertido en una firma de consultoría con presencia en 4 ciudades de México y un equipo de 23 profesionales especializados en investigaciones familiares, corporativas y de inteligencia financiera. «Buenos días, jefa», dijo Patricia Ruiz mientras entraba a la oficina con 2 tazas de café y una carpeta repleta de documentos. A los 37 años, Patricia se había convertido en la directora de operaciones de la empresa, demostrando una capacidad administrativa excepcional
que había sido fundamental para el crecimiento exponencial del negocio. Buenos días, Patricia. ¿Cómo amaneció la pequeña Esperanza? Increíble como siempre, respondió Patricia con una sonrisa genuina. Ayer me preguntó por qué su papá nunca va a verla a los festivales del jardín de niños como van los papás de sus amiguitos. María sintió una punzada familiar de tristeza mezclada con ira. Roberto había cumplido parcialmente con sus obligaciones económicas hacia Diego y Esperanza, pero había sido prácticamente ausente en sus vidas emocionales. Después de que fuera sentenciado a 8 años de prisión por evasión fiscal y fraude, había perdido cualquier interés real en ser padre para los hijos que había engendrado fuera de su matrimonio. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad adaptada para una niña de 5 años, que su papá está pasando por momentos difíciles y que a veces los adultos cometen errores que tienen consecuencias grandes, pero que ella tiene una familia que la ama muchísimo, incluyendo a sus hermanos mayores y a su tía María. La relación que había florecido entre María y los hijos de Roberto con Patricia había sido una de las sorpresas más hermosas de todo este proceso. Diego, ahora de 11 años, era un niño brillante y sensible que había encontrado en María una figura materna estable, mientras que Esperanza había crecido llamándola tía María y considerándola parte integral de su familia. Hablando de familia, continuó Patricia, Alejandro llamó ayer. Quiere saber si puede traer a su novia a la cena familiar del domingo. María sonrió ampliamente. Su hijo mayor, ahora de 21 años y estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey, había madurado hasta convertirse en un joven responsable y empático que mantenía una relación cercana tanto con ella como con sus hermanos menores, incluyendo a Diego y Esperanza. Por supuesto que puede traerla. ¿Sabes algo sobre ella? Solo que se llama Andrea, estudia Derecho, y según Diego, es muy bonita y hace reír mucho a Alejandro. Las cenas familiares de los domingos se habían convertido en una tradición sagrada para la familia extendida que había emergido de las cenizas del matrimonio de María. Cada semana, se reunían en el departamento que María había comprado en Polanco el año anterior. Ella, Sofía, ahora de 19 años y estudiante de Derecho en la UNAM, Alejandro cuando estaba en la ciudad, Diego, Esperanza, Patricia y ocasionalmente Carmen Herrera con su hija universitaria. ¿Y qué noticias tienes del frente laboral?, preguntó María mientras revisaba los documentos que Patricia había traído. 3 casos nuevos esta semana. El más interesante es de la esposa de un magistrado federal que sospecha que su esposo está recibiendo sobornos de empresas constructoras. Dice que sus gastos han aumentado dramáticamente en los últimos 2 años, pero su salario público no justifica el nuevo estilo de vida. María asintió, tomando notas mentales. Los casos de corrupción judicial requerían un manejo extremadamente delicado, pero habían desarrollado protocolos específicos para estas situaciones durante los últimos años. ¿Y los otros 2? Una empresaria de Guadalajara que quiere investigar a su socio comercial antes de firmar un contrato millonario y... Patricia hizo una pausa dramática. La esposa del gobernador de Veracruz. María levantó la vista de sus documentos sorprendida. ¿La esposa del gobernador? ¿Cómo llegó hasta nosotros? Referencia de Elena Martínez. ¿Recuerdas el caso del político del PRI de hace 4 años? Bueno, Elena se divorció exitosamente, mantuvo la mitad de los activos legítimos y ahora trabaja como consultora política. Aparentemente recomendó nuestros servicios en una reunión de esposas de funcionarios públicos. El caso de Elena Martínez había sido uno de los más satisfactorios profesionalmente para María. Habían descubierto que el esposo de Elena no solo estaba desviando fondos de campaña, sino que tenía vínculos con empresas que lavaban dinero del narcotráfico. La información había llegado a la prensa justo antes de que él anunciara su candidatura a gobernador, destruyendo efectivamente su carrera política, pero salvando a Elena de décadas de complicaciones legales y financieras. Interesante, murmuró María. ¿Qué tipo de sospechas tiene la señora gobernadora? Aparentemente, su esposo ha estado haciendo inversiones inmobiliarias en Texas que no puede justificar con sus ingresos oficiales. También ha notado que recibe llamadas extrañas a altas horas de la noche y que sus viajes oficiales no siempre coinciden con su agenda pública.
Programa una reunión para la próxima semana. Y Patricia, asegúrate de que usemos nuestros protocolos más discretos. Este tipo de casos pueden volverse muy complicados muy rápidamente. Carmen Herrera entró a la oficina cargando una laptop y una expresión de emoción contenida. A los 45 años, Carmen se había convertido en la directora de investigaciones tecnológicas de la empresa, utilizando sus habilidades administrativas y su conocimiento interno del mundo empresarial mexicano para liderar algunas de sus investigaciones más complejas. María, necesitas ver esto, dijo Carmen, abriendo su laptop y conectándola al monitor grande de la oficina. Es sobre el caso Hernández. El caso Hernández involucraba a un empresario de la industria farmacéutica cuya esposa había contratado sus servicios después de descubrir transferencias inexplicables a cuentas en Suiza. Durante las últimas 6 semanas, habían estado siguiendo un rastro de dinero que parecía conectar la empresa farmacéutica con un esquema de importación ilegal de medicamentos falsificados. Encontré la conexión que estábamos buscando, continuó Carmen, mostrando una serie de documentos en la pantalla. El señor Hernández no solo está importando medicamentos falsificados, sino que está vendiendo versiones diluidas de medicamentos para cáncer a hospitales públicos. Estamos hablando de miles de pacientes que han recibido tratamientos inefectivos. María sintió una familiar mezcla de ira y determinación. Durante los 5 años desde su divorcio, había descubierto que su trabajo no era solo sobre exponer infidelidades o fraudes financieros, sino sobre revelar verdades que a menudo tenían implicaciones mucho más amplias para la sociedad. ¿Qué tan sólida es la evidencia? Tenemos documentos internos de la empresa, registros de comunicaciones con proveedores en China y testimonios de 2 empleados que están dispuestos a hablar a cambio de protección legal. También tenemos evidencia de que sobornó a funcionarios de la COFEPRIS para acelerar aprobaciones. Perfecto. Prepara un informe completo. Vamos a presentar esto no solo a la señora Hernández, sino también a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud. Esto va mucho más allá de un divorcio. Es un problema de salud pública. Patricia observó el intercambio con admiración. Durante los años que había trabajado con María, había sido testigo de cómo su jefa había evolucionado de una mujer buscando justicia personal a una investigadora que se había convertido en una fuerza para el cambio social más amplio. Hablando de casos con implicaciones públicas, dijo Patricia, ¿has decidido si vas a aceptar la invitación para hablar en la conferencia de la ONU sobre empoderamiento económico femenino? María había recibido la invitación 3 semanas atrás para participar como panelista en una conferencia internacional en Nueva York sobre mujeres emprendedoras en América Latina. Su historia y el éxito de su empresa habían llamado la atención de organizaciones internacionales interesadas en casos de estudio sobre transformación económica femenina. Creo que voy a aceptar, respondió María después de un momento de reflexión. Mi historia podría ser útil para otras mujeres que se sienten atrapadas en situaciones similares a la que yo viví. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo la conversación. Carmen contestó y después de una breve conversación, se volvió hacia María con una expresión curiosa. María, es muy extraño. Es una llamada de la Penitenciaría Federal de Almoloya. Dicen que Roberto quiere hablar contigo. María sintió como si le hubieran echado agua fría. No había hablado con Roberto desde el día de su sentencia hace 3 años. Durante su juicio, él había intentado culparla por la investigación que había llevado a su arresto, argumentando que ella había violado su privacidad matrimonial. Pero las evidencias de sus delitos habían sido tan abrumadoras que el juez había desestimado cualquier argumento sobre métodos de investigación impropios. ¿Dijo para qué quiere hablar conmigo? Solo dijo que es urgente y que se trata de los niños. María sintió un escalofrío de preocupación. Diego y Esperanza visitaban a Roberto una vez al mes en la prisión, acompañados por Patricia. Las visitas siempre habían transcurrido sin incidentes, con Roberto mostrando una versión contenida y aparentemente arrepentida de sí mismo durante esas horas limitadas con sus hijos. Dile que lo llamo en 1 hora, decidió María. Patricia, ¿ha habido algo inusual en las visitas recientes de los niños? No que yo haya notado. La última vez, hace 2 semanas, Roberto estuvo particularmente callado.
pero no dijo nada que me pareciera preocupante. Le preguntó a Diego sobre sus calificaciones y le dijo a Esperanza que estaba muy orgulloso de lo bien que estaba aprendiendo a leer. Una hora después, María se encontró sentada sola en su oficina, marcando el número de la penitenciaría con manos ligeramente temblorosas. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la fuerza y confianza que había desarrollado durante los últimos años, la idea de hablar con Roberto todavía la ponía nerviosa. María, la voz de Roberto sonaba diferente, más suave y cansada de lo que recordaba. Hola, Roberto. Me dijeron que querías hablar sobre los niños. ¿Está todo bien? Sí, todos están bien. Pero, María, hay algo que necesito decirte. Algo que nunca te dije y que creo que mereces saber. María se preparó mentalmente para otra revelación potencialmente devastadora. Durante los años de investigación y el proceso legal, había aprendido que Roberto siempre tenía más secretos de los que inicialmente aparentaba. ¿De qué se trata? Hay una cuarta cuenta bancaria, en las Islas Vírgenes Británicas. Tiene aproximadamente 2.3 millones de dólares que nunca fueron reportados durante el divorcio o la investigación fiscal. María se quedó sin palabras por un momento. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Porque... Roberto hizo una pausa larga. Porque en 3 años de prisión he tenido mucho tiempo para pensar, y me he dado cuenta de que lo que te hice fue imperdonable. No solo las infidelidades o el fraude fiscal, sino la manera en que te hice sentir pequeña e insignificante durante todos esos años. Roberto, déjame terminar, por favor. Esa cuenta bancaria debería haber sido parte del acuerdo de divorcio. La mitad de ese dinero te pertenece legalmente. Pero más importante, quiero que Diego y Esperanza tengan acceso a esos fondos para su educación universitaria. María sintió una mezcla compleja de emociones. Gratitud por el reconocimiento tardío, ira por la revelación de otro secreto financiero, y tristeza por los años perdidos en mentiras. ¿Por qué decidiste decirme esto ahora? Porque el mes pasado, cuando Diego vino a visitarme, me contó sobre tu empresa, sobre cómo ayudas a otras mujeres a descubrir la verdad sobre sus esposos. Me contó que él está orgulloso de tener a la tía María en su vida, porque dice que eres la mujer más inteligente y valiente que conoce. Roberto hizo otra pausa, y María pudo escuchar el ruido de fondo de la prisión. Eso me hizo darme cuenta de que mis propios hijos ven en ti las cualidades que yo fui demasiado arrogante y estúpido para reconocer durante nuestro matrimonio. María, nunca podré compensar el tiempo que perdiste conmigo, pero puedo asegurarme de que tengas acceso a los recursos que legalmente te pertenecen. Roberto, aprecio que me estés diciendo esto, pero también necesitas entender que esto no cambia lo que pasó entre nosotros. Lo sé. No estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo estoy tratando de hacer lo correcto por primera vez en mucho tiempo. Roberto le dio toda la información sobre la cuenta bancaria, incluyendo números de cuenta, contactos bancarios y documentos que probarían su existencia. También le explicó que había instruido a su abogado para que preparara documentos legales, transfiriendo la mitad de los fondos a su nombre y estableciendo fideicomisos educativos para Diego y Esperanza. Después de colgar, María se quedó sentada en su oficina durante largo tiempo, procesando la conversación. Patricia entró después de 1 hora y la encontró mirando por la ventana hacia el Paseo de la Reforma. ¿Estás bien? María le contó sobre la conversación y la cuenta bancaria secreta. Patricia se sentó frente a ella, claramente sorprendida por la revelación. ¿Crees que es genuino? ¿O está tratando de manipularte de alguna manera? Honestamente no lo sé, respondió María. Pero no importa cuáles sean sus motivaciones. Si esos fondos existen y legalmente me pertenecen, voy a asegurarme de que Diego y Esperanza tengan acceso a ellos para su futuro. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu parte? María sonrió por primera vez desde la llamada. Creo que voy a expandir la empresa. Hay tantas mujeres que necesitan ayuda para descubrir la verdad sobre sus situaciones, y este dinero podría permitirnos abrir oficinas en más ciudades, contratar más investigadores, tal vez incluso desarrollar un programa de servicios gratuitos para mujeres de bajos recursos. 3 meses después, María se encontraba en el pódium del Centro de Convenciones Jacob K. Javits en Nueva York,
frente a una audiencia de más de 2000 mujeres empresarias, activistas y líderes gubernamentales de todo el mundo. Su presentación, titulada Del silencio al empoderamiento, cómo la investigación personal se convirtió en cambio social, había sido una de las más esperadas de la conferencia. Hace 6 años, comenzó María, su voz clara y confiada resonando por todo el auditorio. Yo era una mujer de 42 años que había pasado casi 2 décadas sintiéndose invisible en su propio matrimonio. Había aceptado que mi valor se medía por qué tan bien podía mantener feliz a mi esposo, qué tan perfectamente podía manejar el hogar, y qué tan silenciosamente podía soportar la humillación y el desprecio. La audiencia estaba completamente silenciosa, absorbiendo cada palabra. Pero lo que mi ex esposo nunca entendió es que el silencio no siempre es sinónimo de debilidad. A veces el silencio es preparación, a veces el silencio es estrategia, y a veces el silencio es la calma antes de una tormenta que cambiará todo. María procedió a contar su historia, la investigación meticulosa, la confrontación en el tribunal, la reconstrucción de su vida y la transformación de su experiencia personal en una empresa que había ayudado a más de 300 mujeres a descubrir verdades importantes sobre sus vidas financieras y matrimoniales. Hoy nuestra empresa no solo ayuda a mujeres individuales, sino que ha contribuido a investigaciones que han expuesto corrupción gubernamental, fraude corporativo y esquemas que afectan la salud pública. Lo que comenzó como mi necesidad personal de descubrir la verdad, se ha convertido en una fuerza para la transparencia y la justicia social. Durante la sesión de preguntas, una mujer joven de Brasil preguntó: Señora González, ¿qué les diría a las mujeres que se sienten atrapadas en situaciones similares a la que usted vivió, pero que no saben por dónde empezar? María reflexionó cuidadosamente antes de responder. Les diría que confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Les diría que documenten todo, que se eduquen sobre sus derechos legales y financieros, y que busquen apoyo de otras mujeres que hayan pasado por experiencias similares. Pero más importante, continuó, les diría que su valor no se define por el amor o respeto que reciben de otras personas. Su valor es inherente, y una vez que reconocen eso completamente, encontrarán la fuerza para tomar las decisiones necesarias para crear la vida que merecen. Después de la conferencia, María fue abordada por docenas de mujeres que querían compartir sus propias historias y buscar consejo. Una de ellas era una mujer mayor de Argentina que había estado casada durante 35 años con un hombre que controlaba completamente sus finanzas. Señora González, le dijo la mujer con lágrimas en los ojos, escucharla hablar hoy me hizo darme cuenta de que no es demasiado tarde para recuperar mi vida, incluso a los 60 años. Nunca es demasiado tarde, respondió María, tomando las manos de la mujer. La valentía no tiene fecha de caducidad. Esa noche, en su habitación del hotel en Manhattan, María videoconferencia con su familia en México. En la pantalla aparecieron las caras sonrientes de Alejandro y su novia Andrea, Sofía, Diego, Esperanza y Patricia. «Tía María», gritó Esperanza, ahora de 5 años y llena de energía. «¿Cuándo regresas? Quiero enseñarte el dibujo que hice de toda la familia. Regreso el viernes, mi amor, y quiero ver todos tus dibujos». Alejandro se acercó más a la cámara. «Mamá, estamos muy orgullosos de ti. Andrea vio tu presentación en el live stream y dice que eres una inspiración para todas las mujeres jóvenes. Tu mamá siempre ha sido especial», agregó Andrea, una joven inteligente y articulada que había encajado perfectamente en la familia extendida de María. Pero ahora el mundo entero puede verlo. Sofía, que ahora estudiaba su 3er año de Derecho, habló sobre sus planes de especializarse en Derecho Familiar y eventualmente unirse a la empresa de su madre. «Mamá, quiero ayudar a otras mujeres como tú me ayudaste a mí y a Alejandro a entender que merecíamos algo mejor». Después de la videollamada, María se sentó junto a la ventana de su habitación, observando las luces infinitas de Nueva York y reflexionando sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella audiencia de divorcio que había cambiado todo. Su teléfono vibró con un mensaje de Carmen. «María,
El caso del gobernador de Veracruz se está volviendo más grande de lo que pensábamos. Encontramos conexiones con un cartel de tráfico de personas. ¿Podemos programar una reunión urgente para cuando regreses? María sonrió mientras respondía el mensaje. Su trabajo había evolucionado mucho más allá de lo que había imaginado inicialmente. Ya no se trataba solo de mujeres descubriendo infidelidades o activos ocultos. Se había convertido en una fuerza para exponer corrupción y injusticia a niveles que podían impactar a miles de personas. Al día siguiente, durante su vuelo de regreso a México, María reflexionó sobre una conversación que había tenido con una periodista del Washington Post después de su presentación. Señora González, le había preguntado la periodista, ¿cree que su ex esposo alguna vez imaginó que la mujer silenciosa que subestimó durante tantos años se convertiría en una fuerza tan poderosa para el cambio social? María había sonreído antes de responder. Creo que Roberto vio mi silencio como evidencia de mi insignificancia. Lo que no entendió es que durante esos años de silencio, yo estaba observando, aprendiendo y desarrollando fuerzas que ni yo misma sabía que poseía. Su error más grande no fue subestimarme, fue no reconocer que estaba creando exactamente las condiciones que me obligarían a descubrir quién realmente era. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, María fue recibida por Patricia y los niños. Diego, ahora de 11 años y sorprendentemente maduro, la abrazó fuertemente. Tía María, vi tu presentación en Internet. No entendí todas las palabras, pero entendí que estás ayudando a muchas mujeres a ser fuertes como tú. ¿Y sabes qué es lo más importante, Diego? Le respondió María, arrodillándose para estar a su altura. Que tú y Esperanza van a crecer sabiendo que las mujeres pueden ser fuertes, inteligentes e independientes. Van a crecer entendiendo que en una relación verdaderamente amorosa, ambas personas se respetan y se apoyan mutuamente. Esperanza se acercó corriendo y se abrazó a las piernas de María. Tía María, ya sé leer. Quiero leer libros sobre mujeres fuertes como tú. De regreso en sus oficinas de la Torre Reforma, María se reunió con todo su equipo para revisar los casos pendientes y planificar la expansión de la empresa. Los fondos de la cuenta bancaria que Roberto había revelado habían sido verificados y transferidos, permitiendo no solo la expansión geográfica que habían planeado, sino también el desarrollo de un programa pro bono para mujeres de recursos limitados. María, dijo Carmen durante la reunión, tengo que confesarte algo. Cuando empecé a trabajar contigo hace 5 años, pensé que era solo un trabajo temporal mientras encontraba algo mejor. Nunca imaginé que estaríamos dirigiendo investigaciones que expondrían redes de corrupción a nivel federal. ¿Y cómo te sientes al respecto ahora?, preguntó María. Me siento como si finalmente estuviera haciendo trabajo que importa realmente. Durante años trabajé para Roberto ayudándolo a ocultar sus actividades cuestionables. Ahora trabajo contigo ayudando a exponer exactamente ese tipo de comportamiento. Es liberador. Patricia agregó. Lo que más me impresiona es cómo hemos creado una cultura empresarial basada en la transparencia y el respeto mutuo. Después de años de estar en una relación donde era constantemente menospreciada, trabajar en un ambiente donde mis ideas son valoradas y donde puedo crecer profesionalmente ha sido transformador. Esa tarde, mientras María trabajaba sola en su oficina preparando el caso del gobernador de Veracruz, recibió una llamada inesperada de Valeria Sánchez, la arquitecta que había sido una de las amantes de Roberto. María, espero que no te moleste que te llame. Sé que han pasado años, pero quería agradecerte. ¿Agradecerme por qué, Valeria? Por haberme liberado de Roberto. Sé que suena extraño, pero cuando todo salió a la luz hace 5 años, al principio me sentí furiosa contigo. Pensé que habías arruinado lo que creía que era una relación especial. Valeria hizo una pausa antes de continuar. Pero ahora me doy cuenta de que me salvaste de desperdiciar más años de mi vida con un hombre que nunca habría dejado a su esposa, que me estaba mintiendo constantemente y que me estaba usando. Desde entonces he encontrado una relación real con alguien que me respeta y me valora completamente. Me alegra escuchar eso, Valeria. Todas merecíamos algo mejor de lo que Roberto nos estaba dando. Es más que eso, María. Verte transformar tu dolor en algo tan poderoso
Me inspiró a reevaluar mi propia vida. Ahora tengo mi propia empresa de arquitectura, estoy en una relación sana, y por primera vez en mi vida adulta me siento completamente auténtica. Después de colgar, María reflexionó sobre cómo las ondas de transformación que habían comenzado con su divorcio habían continuado expandiéndose, afectando positivamente las vidas de personas que ni siquiera habían estado directamente involucradas en la situación original. Esa noche, durante la cena familiar semanal en su departamento de Polanco, María observó a su familia extendida reunida alrededor de la mesa. Alejandro y Andrea discutiendo sus planes posgraduación, Sofía ayudando a Esperanza con un proyecto escolar, Diego contándole a todos sobre su nuevo interés en la programación de computadoras, y Patricia compartiendo anécdotas divertidas sobre los clientes más excéntricos de la empresa. «Tía María», dijo Diego durante el postre, «en mi clase de estudios sociales estamos aprendiendo sobre personas que cambiaron el mundo. ¿Crees que tú estás cambiando el mundo?» María consideró la pregunta cuidadosamente. «Diego, creo que cada persona tiene el poder de cambiar su pequeña parte del mundo. Cuando una mujer encuentra el valor para dejar una relación destructiva, está cambiando el mundo para ella y para sus hijos. Cuando exponemos la corrupción, estamos cambiando el mundo para todas las personas afectadas por esa corrupción. Pero», agregó con una sonrisa, «lo más importante que he aprendido es que cambiar el mundo comienza con cambiar tu propia vida. Durante muchos años permití que otras personas definieran mi valor y mis posibilidades. El momento que decidí definir esas cosas por mí misma, todo cambió». Esperanza, que había estado escuchando atentamente aunque no entendía completamente la conversación, levantó la mano como si estuviera en clase. «Yo quiero cambiar el mundo como la tía María». «¿Y cómo vas a hacer eso, mi amor?», le preguntó Sofía. «Voy a ser fuerte e inteligente y ayudar a otras niñas a ser fuertes e inteligentes también». La mesa se llenó de risas cálidas, pero María sintió una profunda emoción al escuchar las palabras de Esperanza. Esta niña de 5 años estaba creciendo con una comprensión fundamental de su propio valor y potencial, que María no había desarrollado hasta los 42 años. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, María se sentó en su terraza con una taza de té, mirando las luces de la ciudad y reflexionando sobre el extraordinario viaje que había comenzado en una sala de tribunal hace 5 años. Su teléfono mostró un mensaje de Elena Martínez. «María, vi tu presentación en Nueva York en YouTube. Estoy tan orgullosa de lo que has logrado. Cuando me ayudaste hace 4 años no solo salvaste mi futuro financiero, me enseñaste que merecía respeto y honestidad. Ahora trabajo como consultora ayudando a otras mujeres en política a navegar situaciones difíciles. Tu ejemplo sigue inspirando ondas de cambio». María sonrió mientras respondía el mensaje. Había aprendido que la verdadera medida del éxito no era solo su propia transformación, sino cuántas otras vidas habían sido positivamente impactadas por esa transformación. Su último pensamiento antes de dormirse esa noche fue sobre Roberto. En 3 años de prisión parecía haber desarrollado algún nivel de autoconciencia sobre el daño que había causado. Su decisión de revelar la cuenta bancaria secreta había sido genuina, y había establecido una pequeña relación epistolar con sus hijos menores que, aunque limitada, parecía ser sincera. Pero lo más importante para María era que ya no sentía ira hacia él. La ira había sido reemplazada por indiferencia, y sorprendentemente, por una extraña forma de gratitud. Si Roberto no hubiera sido tan arrogante, tan descuidado con sus secretos, tan convencido de su superioridad, María nunca habría encontrado la fuerza para investigar, para confrontar, para transformarse. Su subestimación de ella había sido el catalizador para que descubriera fuerzas que no sabía que poseía. Su desprecio por su inteligencia la había motivado a desarrollar habilidades investigativas que rivalizaban con las de profesionales entrenados. Su convicción de que ella nunca tendría el valor para dejarlo, la había empujado a encontrar no solo el valor para irse, sino el valor para reconstruir completamente su vida. En cierto sentido, Roberto había sido el arquitecto involuntario de su propia destrucción y de la transformación de María. Al crear las condiciones que la obligaron a crecer,
Había liberado a una mujer que resultó ser mucho más poderosa de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Mientras María se quedaba dormida en su propia cama, en su propio apartamento, rodeada de evidencia de la vida extraordinaria que había construido, su último pensamiento fue de profunda gratitud. No gratitud hacia Roberto, sino gratitud hacia sí misma por haber encontrado el valor para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Al amanecer del día siguiente, María despertó con una sensación de anticipación. Tenía una reunión importante con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud sobre el caso Hernández, una videoconferencia con potenciales inversionistas interesados en expandir su empresa a Colombia y Argentina, y una cena con Alejandro, donde finalmente conocería formalmente a Andrea. Pero antes de cualquier reunión de trabajo, tenía una tradición matutina que había desarrollado durante los últimos 5 años. Cada mañana, se paraba frente al espejo de su habitación y se recordaba a sí misma 3 verdades fundamentales que había aprendido durante su transformación. Primera, su valor no dependía de la opinión o el amor de ninguna otra persona. Segunda, su inteligencia y sus instintos eran confiables y merecían ser respetados. Tercera, tenía el poder de cambiar cualquier situación que no sirviera a su bienestar o al de sus seres queridos. Estas verdades habían sido el fundamento sobre el cual había reconstruido no solo su vida personal, sino una carrera que había impactado positivamente a cientos de familias y había contribuido a exponer corrupción e injusticia a nivel social. Mientras se preparaba para otro día de trabajo significativo, María reflexionó sobre una pregunta que una estudiante universitaria le había hecho durante una de sus conferencias. Señora González, ¿hay algo que cambiaría sobre todo lo que pasó? Su respuesta había sido inmediata. No cambiaría el dolor que experimenté porque ese dolor me enseñó compasión. No cambiaría los años de silencio porque ese silencio me enseñó a observar y a planificar. No cambiaría la humillación porque me enseñó la importancia de la dignidad. Y definitivamente no cambiaría el momento cuando finalmente encontré mi voz. Porque esa voz no solo me liberó a mí, sino que ha ayudado a liberar a muchas otras mujeres. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones matutinas. Era Patricia, llamando desde la oficina. María, necesitas venir inmediatamente. Acaba de llegar la esposa del secretario de Hacienda. Dice que es urgente y que no puede esperar hasta nuestra reunión programada para la próxima semana. ¿Te dijo de qué se trata? Solo mencionó algo sobre transferencias internacionales sospechosas y documentos que encontró en la caja fuerte de su casa. María, se ve realmente asustada. Voy para allá en 20 minutos. Mientras tanto, activa nuestros protocolos de seguridad digital y asegúrate de que tengamos nuestros equipos de grabación listos. Mientras María se dirigía hacia sus oficinas en la Torre Reforma, no pudo evitar sonreír ante la ironía. 5 años atrás, había sido una mujer aterrorizada investigando en secreto a su propio esposo. Ahora, las esposas de algunos de los hombres más poderosos de México venían a ella voluntariamente, confiando en su experiencia y discreción para ayudarlas a navegar situaciones potencialmente explosivas. En el elevador hacia el piso 15, María se miró en el espejo de acero pulido y vio no solo a la mujer exitosa en la que se había convertido, sino también a la mujer silenciosa que había sido durante tanto tiempo. Ambas versiones de sí misma eran importantes para su historia. La mujer silenciosa había desarrollado las habilidades de observación y paciencia que se habían vuelto fundamentales para su trabajo como investigadora. La mujer empoderada había aprendido a usar esas habilidades para crear cambio positivo en el mundo. Cuando las puertas del elevador se abrieron, María González caminó hacia otro día de trabajo que podría potencialmente cambiar vidas, exponer corrupción y ayudar a otra mujer a encontrar su propia fuerza. En la sala de conferencias la esperaba una mujer elegante de aproximadamente 45 años, visiblemente nerviosa, pero con una determinación en los ojos que María reconoció inmediatamente. Era la misma determinación que había visto en su propio reflejo hace 5 años, el día que había decidido finalmente encender ese proyector y revelar la verdad. Señora González, dijo la mujer levantándose para saludarla. Gracias por recibirme con tan poco aviso.
Soy Carmen Villanueva, y creo que mi esposo está involucrado en algo que podría destruir no solo nuestro matrimonio, sino potencialmente al gobierno completo. María se sentó frente a Carmen, abrió su libreta de notas, y sonrió con la confianza de alguien que había aprendido que la verdad, sin importar cuán complicada o dolorosa, siempre era preferible a vivir en una mentira. Cuénteme todo, señora Villanueva. Estoy aquí para ayudarla a encontrar la verdad. Y mientras Carmen comenzaba a relatar su historia de sospechas y descubrimientos inquietantes, María se dio cuenta de que su propia historia había llegado a su conclusión perfecta, pero había abierto el camino para innumerables nuevas historias de mujeres encontrando su voz, su fuerza y su verdad. El proyector que había encendido 5 años atrás en una sala de tribunal había iluminado mucho más que los secretos de Roberto Mendoza. Había iluminado un camino hacia la transformación personal y social que continuaría impactando vidas durante décadas. María González ya no era la esposa silenciosa que había aceptado las migajas de respeto y amor. Era una mujer que había encontrado su voz y había usado esa voz para amplificar las voces de otras mujeres. Era una investigadora cuyo trabajo había contribuido a exponer corrupción y proteger a víctimas vulnerables. Era una madre que había enseñado a sus hijos el valor de la honestidad, la integridad y el coraje. Pero más que todo eso, era una mujer que había aprendido la lección más importante de todas, que dentro de cada persona silenciosa hay una voz esperando ser descubierta, y que cuando esa voz finalmente emerge, tiene el poder de cambiar no solo una vida, sino el mundo entero. La historia había comenzado con una audiencia de divorcio donde un marido se había reído de su esposa callada. Había evolucionado hacia algo mucho más profundo. La historia de una mujer que había transformado su dolor en propósito, su silencio en fuerza, y su experiencia personal en una misión de justicia social. Y mientras María comenzaba a tomar notas sobre el nuevo caso que podría exponer corrupción en los niveles más altos del gobierno mexicano, sabía que su historia personal había encontrado su lugar perfecto como el prólogo de algo mucho más grande. Un movimiento de mujeres que se negaban a permanecer silenciosas ante la injusticia, la corrupción y el abuso. El proyector se había encendido hace 5 años para exponer los secretos de un hombre, pero la luz que había generado continuaría brillando, iluminando verdades que necesitaban ser reveladas y empoderando a mujeres que merecían saber que tenían el poder de cambiar sus propias vidas y, en el proceso, cambiar el mundo. En la audiencia, Roberto se había reído cuando María permaneció callada, pero cuando ella encendió el proyector, esa risa se transformó en el silencio de un hombre que finalmente comprendió que había subestimado completamente a la mujer más importante de su vida. Y María, después de años de silencio, había encontrado no solo su voz, sino su misión. Una misión que continuaría mucho después de que su propia historia personal hubiera llegado a su conclusión satisfactoria. La transformación estaba completa, pero la historia continuaba. Y así concluye la extraordinaria historia de María González, una mujer que transformó años de silencio en una fuerza imparable para el cambio. ¿Qué te pareció esta increíble historia de superación y empoderamiento? ¿Te inspiró la transformación de María de esposa silenciosa a empresaria exitosa? ¿Crees que Roberto obtuvo lo que merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte de la historia te impactó más y si conoces a alguna mujer que haya vivido una situación similar. Si esta historia te emocionó y te hizo reflexionar, no olvides darle like al video para apoyar nuestro contenido. Y si quieres seguir viendo más historias reales e inspiradoras como esta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos nuevas historias que te harán reflexionar sobre la vida, las relaciones y el poder de la transformación personal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad que puede inspirar y empoderar a más personas como María González.